tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa que tengo el gusto de presentar aquí y, bueno, hablamos de temas muy interesantes con el padre, suele ser siempre con el padre José Francisco Hernández Medina, muy interesantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de cristianos católicos, usando las herramientas que nos pone siempre la Iglesia para conseguirlo. Y bueno, ahora estamos hablando de los mandamientos y vamos a seguir pues con el Padre José hablando de los mandamientos. Bienvenido, Padre, como siempre le digo, muchas gracias por estar con nosotros. Hallado siempre. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Pues muy bien, pues bueno, vamos a empezar como siempre invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en este programa que, como hemos dicho, es tan importante para que todos lo acojan bien en su corazón, las personas que nos oyen, que nos estén oyendo o viendo, mejor dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Amén. Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues síganos contando, hablando del cuarto mandamiento, de honrarás a tu padre y a tu madre. Y estábamos hablando de un tema muy interesante, de amar a la patria, ¿verdad? De que la gente no tiene a lo mejor eso mucho en cuenta, de que no se puede ser extremista. Cuéntanos un poco el tema este. Entonces, sí, el equilibrio que debe haber, porque el patriotismo viene de pater, de patria, que es padre, ¿no? El patriotismo es una obligación que yo tengo de amar mi patria, porque ha querido la providencia que yo naciese en ella y que me vinculase a ella en la función que ella tiene de salvaguardar del bien común de mis compatriotas, Claro. de mis conciudadanos, ¿verdad? Y yo debo amar a la patria no por encima de todo, porque eso por encima de todo está Dios, Claro. la gracia y la Iglesia, pero sí después de la Iglesia amar a mi patria y dar por ella todo aquello que la moral exige que yo dé a mi patria. No puedo despreciar las otras patrias, es un defecto moral. A mí me caen fatal tal nación, tal otra. ¿Por qué? Decíamos que las naciones tienen unas vocaciones. Hemos visto, por ejemplo, cuántas veces que las apariciones de Fátima, antes de la Virgen mostrarse el 13 de mayo del 17, se aparece el ángel que se llama de Portugal. Portugal tiene un ángel, como tiene un ángel España, como tiene un ángel Francia, todas las naciones. Porque tiene una vocación para la santidad y cada una refleja una virtud o muchas virtudes de Dios. Estamos llamados a reflejar como patria esa luz primordial que es propia de la nación, como hay una luz primordial personal o como hay una luz primordial de las ciudades, también regiones. Entonces, yo debo equilibrar eso, no pasarme, o sea, no ser no ser nacionalista en el sentido de pasar por encima de todo la nación, sino equilibrado con el sano regionalismo, que es el amor por las costumbres regionales, las costumbres que se han ido destilando a lo largo de la historia con la cultura propia de mi región, de mi nación, mi patria, amar todo aquello que tiene de legítimo, sano, bonito. Eso, sabiendo que por excelencia que la patria de mi alma es la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Ese equilibrio es muy importante si yo quiero ser justo, si quiero ser ecuánime en la valoración y en la aplicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios al patriotismo. Creo que está suficientemente explicado esto. Sí. Y vamos con los deberes para con la forma de gobierno y las obligaciones de defender la patria y las obligaciones de los impuestos. Todo tiene sus matices. Y es importante conocerlos. Se peca cuando no se obedece a las leyes justas. Calificativo, el adjetivo justas
Está la, Eso es muy la importante que lo diga, ¿eh? Las clave, leyes la justas. clave de todo. La ley justa del régimen legalmente establecido. O sea, un régimen que es legal, que Claro. se ha elegido, que se ha constituido conforme al derecho natural, por lo tanto. Sí, que no sea un régimen autoritario, Un ¿verdad? Como régimen algunos que no países, respete el que no derecho respete la natural, libertad, claro, no respete la libertad, sobre todo de la Iglesia, y claro. ya se hace legítimo de por sí. En líneas generales, uno está obligado a respetar el gobierno, sea cual sea su origen, en razón del bien social actual. Repito, la ley justa y el régimen justo. La resistencia a las leyes injustas, resistencia a las leyes injustas y la objeción de conciencia. Cuando las leyes son intrínsecamente injustas, aborto, por ejemplo, ¿no? Y se oponen al bien divino y humano, uno tiene la obligación de oponerse y no observarlas, no observarlas. En el sentido, la resistencia pasiva es siempre lícita, es siempre lícita. Por el contrario, pecaría si las obedeciese. O sea, yo no puedo, la ley me obliga a, por ejemplo, a denunciar, porque ocurría eso en nuestra república famosa, denunciar los conspiradores que eran los católicos, ¿no? Yo tengo que desobedecer esta ley, porque es una ley que es injusta. También sería lícito oponerse por medio de resistencia activa pacífica, es decir, por medios legales, como palabras, escritos, influencias, incluso huelgas. En cuanto a incluso huelgas, ¿no? Hay huelgas, hay una huelga legítima. Claro. La doctrina social de la Iglesia a lo largo de los siglos y medio últimos ha establecido en las diversas encíclicas, documentos Sí, magisteriales, los límites de la huelga injusta, cuando no hay más remedio, utilizando medios claro. legítimos, etc., ¿no? En cuanto a la resistencia armada, solo es lícita en determinadas circunstancias, pero es lícita, es lícita. Igual que es lícita la defensa de mi casa. Si viene un ladrón, yo solamente no voy a tener ningún derecho, tengo la obligación de defender mi casa, mi familia, contra un agresor, un ladrón o un asesino, ¿no? Claro, es que es lo que yo digo, es que tú amas a tu familia, por eso proteges tu casa. No es que odies a los que están fuera, no sé, que... Se llama legítima defensa. Claro, Legítima defensa, que es una obligación. por eso la proteges y pones una llave. Claro, Que se enseñen temas moralmente erróneos o moralmente imprudentes. Un profesor recibe una orden de educar según la ideología del género. No puede obedecer. Está obligado a ejercer la objeción de conciencia gravemente, además. Quien colabora está en una clínica y de repente le obligan a un aborto. No puede. Se claro. tiene que negar a practicar o a colaborar con ese crimen nefando llamado aborto. Hay médicos que son católicos y que no tengan miedo en hacer la objeción de conciencia porque el Señor le va a recompensar seguro y le va a dar un puesto de trabajo porque, claro, tienen miedo a perder su trabajo y tienen que mantener a su familia. Lo que hay que tener es miedo a ofender a Dios. Eso lo iba a decir, claro, que lo importante es no... Claro, Antes morir que pecar es el lema de los santos todos, ¿eh? Yo debo el temor de Dios es lo que debe guiar mi vida, no el temor al mundo. yo que conozco casos que se ha dado así y son médicos que el Señor le ha dado luego el 100 por uno y los ha recompensado, porque el Señor siempre sale en ayuda de las personas justas y que cumplen su... Hay que tener fe y Hombre, confiar claro, que eso es un salto en el vacío que hay que dar, es que es un salto en el vacío que tienes que dar, pero tienes que darlo porque... Pero quien tiene fe no salta en el vacío, salta en la plataforma más segura que hay, que es la Eso también es providencia divina. verdad, claro. No, Sí, nunca le faltará. Dios no falta sus palabras. Como dice recientemente el Evangelio otra vez, ¿no? No temáis a los que pueden matar vuestro cuerpo, ¿eh? Temed a los que pueden llevaros en cuerpo y alma al infierno. Eso dice el Señor, el Evangelio. Ese sí. claro. Y esa fe que nos falta, esa fe que está disminuyendo, esa fe que está siendo carcomida por el relativismo moral, ahora que estamos en verano, no sé cuándo será visto eso, pero en que la desfachatez, la falta de coherencia con aquello que hemos aprendido, que es el pudor, que es la dignidad humana, ¿por qué no mantener firmes? ¿Qué deslealtad al Señor
no ser coherentes en toda nuestra vida, en toda nuestra conducta. Por lo tanto, también en esto, la objeción de conciencia, temer a quien puede llevarnos en cuerpo y alma al infierno, no a quien puede quitarnos el cuerpo o matarnos o torturar. Eso debe, para quien tiene fe y vive de la fe, como dicen las Sagradas Escrituras, el justo vive de la fe, no del temor servil al mundo, a mi profesión, a mi trabajo, a mis jefes. No, yo temer a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Objeción de conciencia. Vale. Nadie debe obedecer una ley intrínsecamente inmoral y ante ecuaciones injustas impuestas por la ley. O sea, cuando se manda algo que es pecado, hay obligación grave de ejercer esa objeción de conciencia y no actuar según en lo mandado por la ley. Vale. Incluso si esto implicase la pérdida de algún beneficio, de trabajo, de la propia libertad. La razón es que no se puede pecar para evitar un mal nunca. No se puede pecar para evitar un mal nunca. Y las leyes que intentan coactar la libertad de la objeción de conciencia son especialmente intrínsecamente malas. Es una perversión del gobernante que intenta asfixiar la libertad del ciudadano, coactándole a que no tenga objeción de conciencia. Es el colmo, es el paroxismo de la arbitrariedad y del espíritu dictatorial con que hoy en día además muchos gobiernos llamados hipócritamente democráticos o cínicamente democráticos están legislando. Esta es la objeción. Entonces, obligación de defender la patria en guerra justa. Muy importante es. La obligación de justicia y de caridad hacia la patria, la obligación de justicia y de caridad hacia la patria impone la obligación de defenderla en caso de guerra justa. Justa. Pero cabe también aquí la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia a tomar las armas. Sobre todo, debo decir que la negativa absoluta a prestar servicio de guerra, incluso la defensa ofensiva y justa, es moralmente ilícita. O sea, no se puede negar servicio de guerra cuando la guerra es justa. Por ejemplo, la invasión es legítima defensa aplicada a la patria. Ya. La negativa relativa, es decir, negarse a tomar parte en una guerra concreta y en particulares acciones bélicas consideradas por el objetor como inmorales, puede darse por motivos justos e incluso en algún caso puede constituir un deber moral. Es una casuística, o sea, son casos complejos que no vamos a entrar aquí, pero No, puede ya. haber una situación que me obligan a hacer una cosa ilícita en una guerra. Ahí yo no puedo. Ahí yo puedo objetar. Está claro. El tema de los impuestos. Entramos por ahí. Es un tema Sí, que parece un tema muy muy actual. actual. Sí. Muy actual, muy importante y de rabiosa actualidad. Sobre este delicado tema damos solamente algunas pautas. Entonces va a darnos esta teología moral que estamos viendo dentro del padre Roger Marín, a darnos algunas pautas para darnos luz y guiarnos en Exacto. las conductas que podemos practicar, ¿no? Para solucionar los problemas de conciencia o las consultas. La obligación de pagar los impuestos es una exigencia de justicia legal. Evidentemente que el impuesto de por sí, con tal de que tenga ciertas características, es justo y es obligación del Estado imponer impuesto. ¿Hasta qué punto? Eso es lo importante. O sea, lo importante. Lo que en concreto hay que saber bien cómo movernos. Y obligar en conciencia, ya que se trata de impuestos directos, tanto indirectos como directos. Cuando se trata de impuestos injustos, no justos, porque no se requieren para el bien común o porque su pago atenta y perjudica el bien elemental del ciudadano, de su familia, de su actividad social, no obligan en aquello que es injusto o perjudicial. Por tanto, la moral católica de toda la vida, de siempre, el magisterio de la Iglesia en materia moral, define que si bien que el impuesto es justo y legítimo, si es desproporcionado, yo tengo derecho y obligación de no pagar en aquello que es injusto. Es el principio general.
cómo aplicarlo, ya es más complejo. Sí, Pero pero es muy claro. muchas veces no sabemos lo que es justo o injusto claramente. Bueno, muchas personas no lo pueden saber, ¿no? Como, Entonces, vamos a dar las pautas, ¿no? vale, Continuar. La injusticia de los impuestos debe probarse, ¿eh? Y la presunción favorece a la ley, claro. La presunción favorece a la ley. Hay que probar que es injusto y por qué es injusto. vale. Es decir, se consideran justos mientras no se demuestre lo contrario. La injusticia puede considerarse probada, basta lo siguiente para considerarse probada. Simplemente por las consecuencias que ese impuesto Ajá. acarrea. La consecuencia, claro. De ahí se ve la Por ejemplo, injusticia, claro. si Ya, una persona en caso de pagar todos los impuestos cayera en la ruina, se empobreciera o no pudiera mantener dignamente su familia, ya tiene el derecho de no pagar esos impuestos. Eso es un tema clarísimo porque ya atenta contra el derecho natural de legítima vida de la persona y de su familia, con un impuesto absolutamente desproporcionado. Puede haber causas que eximan pagar algunos impuestos a todos o todos en determinadas circunstancias, como por ejemplo, pasa a entrar en los ejemplos. Cuando las leyes fiscales son formalmente injustas, cosa que hoy en día está a la orden del día, valga la redundancia. eso le iba a En decir. tal caso, dejan de ser leyes. Por lo Sí, tanto, dejan de obligar en conciencia. Es muy claro. importante, porque yo en conciencia debo pagar impuestos, pero si va más allá y es formalmente injusto, mi obligación moral desaparece. Pero Yo ninguna claro, obligación. aparte de que sea injusto, que eso que pagamos va para otra cosa que no se, que se supone que tiene que ir para una cosa y va para otra. Eso también. Además, primero que es expropiatorio, Claro, me robo aquello que necesito para vivir o para vivir mis hijos o mi familia. Pero además el fin para el cual se usa ese impuesto abusivamente tomado, ¿no? Son injustas las leyes cuando faltan en alguna de sus causas, como por ejemplo, aquí va a poner unos ejemplos muy claros. Cuando van en contra de la ley natural, impuesto para beneficiar el aborto, la regulación artificial de la natalidad o de la ley divina. Ya está. Basta eso para decir, esto yo no lo pago. Y me quedo no solamente en paz, sino muy en paz, porque cumplo con un deber moral de no colaborar con una ley injusta que me está además robando para hacer lo que está mal. Segundo caso, cuando se dan con criterios sectarios, discriminación religiosa. Entonces, me imponen a mí por ser católico, porque voy a la iglesia, porque tengo propiedades que favorecen a la iglesia, es discriminación religiosa. Es por una discriminación religiosa, es una ley injusta y fiscal. Cuando los impuestos exceden excesivamente las exigencias del bien común, que la mitad de la paga o más, ya parece que es más, de un ciudadano español vaya al Estado, es de por sí régimen comunista. Es un régimen no socialista, comunista. Que yo tenga que dar al Estado por transmisión de herencia a veces más de lo que puedo dar, eso es un robo. claro. Eso es un expolio que se hace a la familia, que es comunismo, porque el comunismo quiere acabar con la familia y con la propiedad. La forma de acabar con la propiedad, no de forma Claro. violenta, con un Estado a lo Lenin o a lo Santiago Carrillo, ¿vale? Es ir poco a poco asfixiando con impuestos, con leyes no sé qué, con impuestos indirectos y un impuesto más, y a un momento que es una asfixia, la persona no tiene ni para comer, no digamos para educar a sus hijos. O sea, es una conspiración clarísima a través de la asfixia fiscal contra la propiedad y contra la propiedad y contra la familia, que se ve asfixiada y bloqueada en su crecimiento natural. Cuando los impuestos no son proporcionados a las capacidades de cada contribuyente o no son repartidos equitativamente. Cuando se destina a fines ilícitos, cuando del conjunto de esos fondos recaudados destina parte a fines inmorales, sería lícito dejar de pagar impuestos por la proporción correspondiente a la cantidad que se destina a esos fines inmorales. De modo que la conciencia mía debe estar muy formada, con criterios, debe tener criterios muy claros
para la hora de judiciar, incluso a la hora de influenciar en votación de leyes. Si yo soy, tengo influencias o soy político, debo batallar, debo abanderar la causa de la propiedad privada legítima, basada en, y eso lo hemos sentado en el 7º y 10º mandamiento, que vamos a tratar más a fondo de la propiedad. Son dos mandamientos que defienden la propiedad privada. No lo olvidemos. Otra causa, por el despilfarro administrativo de los fondos tributarios. Por la imposibilidad de pagar. Una ley humana deja de ser obligatoria. Una ley humana deja de ser obligatoria cuando su cumplimiento, al menos en circunstancias normales, implica una grave dificultad. Se considera así imposible física o moralmente. Es decir, cuando se seguiría de ese cumplimiento de esa ley inmoral, desproporcionada, para el contribuyente un grave perjuicio, como por ejemplo el padre de familia, que para pagar todos los impuestos tuviera que prescindir de derechos fundamentales para él o para su familia, como subsistencia, conservación de la salud, preparación de los hijos para el porvenir, o esta dignidad personal. Que todas estas políticas llevan en el fondo al control de la natalidad. Hablemos claro. Evidentemente, es una familia media, normal, se ve acosada, asfixiada, acorralada por impuestos de todo tipo, tiende, porque además se junta... Es que usted ha dado en el clavo ahora mismo de el kit de la cuestión. Lo estaba yo pensando, que esto va encaminado a que no se tenga familia numerosa, a que no... Porque una familia que dice claro. yo con un hijo y aún así... Claro. Sin impuestos, y claro, y además se suma a esta asfixia la falta de fe, la falta de ver que analizar eso con formación católica o formación cristiana, que me hace ver que Dios no va a abandonarme, porque cuántas familias numerosas conozco yo, conocemos todos, valientes, que son familias de fe, que se dan a la vida y Dios les premia. Dios les premia, porque Dios no deja de premiar a quien cumple su ley. Buscad en primer lugar el reino de Dios, justicia. Lo demás, pan, casa, coche, vivienda, se os dará por añadidura. Pero si yo no coloco el reino de Dios, justicia en el centro y en el eje principal de mí, en torno al cual gira mi vida, yo soy un pagano, un ateo práctico, que en teoría voy a misa los domingos, pero a la hora de verdad yo no quiero tener hijos, porque los impuestos del Estado... El Estado está haciendo un crimen, cometiendo un crimen gravísimo. Pero yo no puedo responder a ese crimen haciendo lo que el Estado quiere para limitar mi familia, para que esta paz de España, para que esta Europa muera de inanición, muera de falta de natalidad y desaparezca lo que fue la civilización cristiana, que es en el fondo lo que está ocurriendo, porque estas leyes son leyes que van contra los principios de la familia y de la propiedad. Van a la asfixia de aquello que resta aún de civilización cristiana. Entonces debemos tener muy claras ideas y vivir en gracia. Este gran programa de María Visión tiene como uno de sus principales objetivos y méritos despertar en las almas la noción de bien y mal, tener una formación clara, unas ideas muy nítidas de aquello que es bueno y malo, y vitalizar mi fe con la gracia de Dios, que viene por los sacramentos y la oración, para no caer en la trampa, que está tan bien montada. No son son necesarios los impuestos para arreglar las vías públicas, para arreglar los puentes, para hacer matar a los inocentes, eso es para lo que lo queréis, para financiar la sodomía, para financiar los orgullos diabólicos que invaden, enfangan nuestras calles y destrozan la inocencia de los niños. Para eso queremos. Padre, le tengo que decir que el tiempo se ha acabado. No podemos seguir, desgraciadamente. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo programa, si le parece. ¿Vale? Claro. Que está muy interesante lo que da de sí un mandamiento. Lo que da de sí un mandamiento. Lo que da de sí. Y estamos sintetizando, ¿eh? Vale, sí, estamos, menos mal, porque claro, bueno, por mí encantada que fuera extensivo, pero bueno, denos la bendición, Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de María y María Santísima, de la Virgen, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
bendiciéndoos a vosotros y os acompañe siempre. Pues hasta siempre, Padre. Muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. vosotros. Hasta el próximo Hasta programa, luego. si Dios quiere. Y a vosotros deciros que muchas gracias por estar ahí, por vernos, apoyarnos. Espero que os esté interesando, esté gustando mucho estos programas que tengo el gusto de presentar. Y hasta el próximo día. Que seáis felices.